Te bendigo, iglesia. ¿Cómo estás? ¿Bendecida? Amén. Estamos bendecidos. Estamos bendecidos porque estamos de la mano del Señor, porque Él es nuestro Padre y porque estamos en esta noche acá, alabándolo y escuchando su palabra. Y hablando de bendición, ¿a cuántos les gusta recibir bendiciones? ¿Y los que no levantan la mano no les gusta? Amén, todas para mí entonces. ¿Nos gusta recibir bendición? ¿Sí? Amén, decía amén. Claro que nos gusta. Y el Señor me llevaba acerca de esto de recibir bendiciones, porque hay maneras para recibir bendiciones de parte del Señor. Y Dios me hablaba específicamente de una. Pero primero quiero leerte algo que encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, y dice así la palabra del Señor. Acontecerá que si oís, iglesia Restauración, atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor te exaltará sobre las naciones de la tierra. Y vendrán a vos todas las bendiciones y te alcanzarán si oís la voz del Señor tu Dios. Bendito serás en tu ciudad y en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendita será tu canasta, bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. El Señor va a derrotar a todos tus enemigos que se levanten contra vos. Por un camino vendrán contra vos, pero por 7 huirán delante tuyo. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en lo que vos pongas tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará por pueblo santo suyo. Y dice la palabra, sigue versículo 11, y te dará el Señor, hará que sobreabundes en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu tierra y en todas las cosas que hagas. Te abrirá el Señor su buen tesoro del cielo para enviar sobre tu vida, sobre tu tierra, en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchos, pero no pedirás prestados. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Estarás por encima solamente y nunca estarás por debajo. Condicional. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que Él te ordena para que los guardes y los cumplas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuántos queremos estas bendiciones del Señor? Yo las quiero. Todos queremos que Dios añada. Todos queremos que las bendiciones escritas en su palabra vengan a nosotros. Pero el condicional, ¿cuál es? Si obedeces su palabra, si obedeces sus mandamientos. Y de esto me hablaba el Señor. Me hablaba de la obediencia. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es una actitud voluntaria de nuestro corazón de someternos a la voluntad de Dios y de obedecer su palabra. ¿Amén? Eso es la obediencia. Y cuando nosotros obedecemos, recibimos por añadidura las bendiciones de Dios. No tenemos que correr, no tenemos que trabajar sobremanera para recibirlas. Si entendemos cómo funciona, cuando nosotros obedecemos, a medida que vamos madurando, a medida que vamos leyendo y conociendo la palabra del Señor, si la obedecemos y la ponemos por obra, las bendiciones de Dios vienen sobre nuestras vidas. Amén, iglesia. Y la obediencia es una actitud voluntaria, donde nosotros decimos, yo decido, es una decisión, yo decido obedecer la palabra de Dios. Yo decido dejar de hacer
esto porque entiendo, leo, y Dios me habla de que no es su voluntad, de que no agrada, decido dejarlo y decido hacer. Yo decido caminar en la voluntad de Dios. Yo decido obedecer todo lo que Él me enseña en su palabra. Y nuestra vida comienza a ser bendecida. ¿Cuántos vieron ese fruto en sus vidas? ¿Cuántos están mejor que lo que estaban antes de conocer al Señor? Levántame tu mano, dale. Amén. Y quizás algunos, hasta te pueda pasar de decir, bueno, mira, yo antes de conocer al Señor, quizás ganaba más o hacía tal trabajito, tal cosita que me permitía tener más plata. Pero la bendición de la que habla el Señor es otra cosa. La bendición de la cual nos habla el Señor viene sobre todas nuestras vidas y añade sobre nosotros en todo, no solamente en dinero. Porque quizás podemos tener más dinero, pero nos falta paz, pero nos falta plenitud. Es decir, no somos bendecidos. Simplemente tenemos más dinero. ¿Están conmigo? Obediencia es una actitud, es una decisión. La obediencia del Señor es una respuesta de nosotros hacia Él por un acto de amor, de fe, de devoción, de decisión. Nadie nos obliga. Simplemente cuando nosotros comenzamos a conocer al Señor y comenzamos a entender quién es Dios y lo que Él hizo y lo que es capaz de hacer, decidimos obedecer porque nos vamos dando cuenta que esa obediencia comienza a obrar en nosotros en una forma positiva. Jesús nos dejó un ejemplo de obediencia. En Mateo 26, 39 encontramos el pasaje conocido cuando Jesús tenía que ir a la cruz y le dice, ora y le dice al Padre, si podés pasar de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Jesús sabía que iba a padecer. Jesús sabía lo que iba a pasar. Y Jesús, en un momento, cuando vemos ahí en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, vemos que Jesús no quería pasar por ahí, aunque sabía que debía hacerlo. Y le dijo, Padre, si podés, evitamos esto, pero que sea hecha tu voluntad y no la mía. Obediencia, obediencia. Juan 14, 15, mirá lo que dice, iglesia. Si me amás, ¿cuántos aman a Dios? Si me amás, guarda mis mandamientos. Si me amás, obedece mi palabra. Si decimos que amamos al Señor, pero vivimos de la manera que a nosotros nos parece, ¿amamos a Dios? Acá nos enseña y Jesús mismo lo dice, si me aman, obedezcan mi palabra. Abraham, en Génesis 22 vemos a Abraham cuando el Señor, ¿me pueden apagar el ventilador? Vemos cuando el Señor, después de haberle dado el milagro de su hijo Isaac, en un momento determinado, cuando Isaac ya era joven, el Señor prueba el corazón de Abraham. Y en Génesis 22 encontramos esta historia, que dice que el Señor un día lo sacó de su tienda y le habló a Abraham y le dijo, Abraham, yo sé que vos amás y que amás mucho a Isaac, tu único hijo, pero yo te lo estoy pidiendo, te pido
te pido que me lo sacrifiques, te pido que me lo entregues. Y yo creo que para Abraham no habrá sido nada fácil. Primero, no entendía nada Abraham, porque creo que nos pasa a nosotros también. Cuando Dios nos pide determinadas cosas, nuestra mente humana llega hasta acá. Somos humanos, tiene un límite. Los pensamientos del Señor van por encima de los nuestros. Sin embargo, Abraham dice que obedeció. Y dice la palabra de Dios que la obediencia de Abraham fue contada por justicia, por la fe. Y por amor a Dios, Abraham obedeció. Y eso le fue contado por justicia. Dios sabe cuando nos pide algo porque nos pide. Yo creo y entiendo que por lo que el Señor le dijo, tu único hijo al que amas, el Señor lo que quería era, como quiere con nosotros, que Él sea lo primero en nuestra vida. Y Abraham, a pesar de amar a Dios y de obedecer, yo creo que quizás su hijo Isaac ocuparía un lugar en su corazón que tenía que ocupar el Señor. Y Dios lo probó. Y Abraham fue obediente y aprobó. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, o cuando obedecemos lo que Dios va poniendo en nuestro corazón, recibimos bendición, iglesia. Amén. Yo quiero que en esta noche vos te vayas entendiendo esto, que cuando vos obedeces al Señor, aunque no entiendas, aunque no estés de acuerdo, aunque te cueste, vos vas a ser bendecida, iglesia. No hay ninguna duda, recién lo leímos. El condicional es obedecer. Y es algo que nos cuesta un montón, obedecer. En todas las áreas, no solamente la palabra de Dios, la orden de Dios, en todas las áreas. Estás en tu trabajo, estás en el colegio, estás acá en la iglesia. Se te dice que hagas algo en el colegio, donde fuera. Humanamente hay como una resistencia a obedecer. ¿Por qué? ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es humano. Y Dios nos habla de la obediencia. Jesús nos dejó un ejemplo de obediencia. Jesús obedeció. Y vemos que cada vez que nosotros obedecemos, vamos siempre a recibir bendición. Y cuando leímos Deuteronomio, dice, si escuchan atentamente a mi voz y obedecen, y leímos todas las bendiciones que todos queremos que vengan sobre nuestras vidas. Todo eso viene. ¿Y cuántas cosas Dios nos da y nos dio y nos va a dar? ¿De cuántas cosas Dios te libra cada día, iglesia? ¿De cuántas cosas Dios nos guarda? Estamos bajo su cobertura cuando obedecemos, cuando entendemos que poniéndonos por debajo, aún en lo que es el rango humano, cuando vos te pones y obedeces tu autoridad donde esté tu autoridad, sea tu trabajo, sea tu familia, sea en la iglesia, sea en la facultad, en el colegio, en todos lados hay autoridad. Y hay una resistencia humana a obedecer, a someterse, porque la obediencia es someterse voluntariamente. Yo decido someterme voluntariamente y obedecer. ¿Sabés que hay una idea muy errónea que pareciera que aquel que se pone por debajo de al que considera su autoridad, en este caso estamos hablando del Señor, pero hablamos también de las autoridades que tenemos humanas? Y hay un pensamiento erróneo que pareciera que si yo me someto debajo de, soy más débil. No. La palabra de Dios nos enseña que cuando yo decido
someterme por amor, someterme por la fe, por la obediencia, no soy débil, todo lo contrario. Estoy entendiendo la manera correcta que Dios dejó para que yo reciba mi bendición. Porque no se puede pelear por las bendiciones del Señor, amén. Podemos clamar, podemos ir y hacer, pero Dios nos dice, si escuchan atentamente lo que yo les digo y lo hacen y me obedecen, todo esto viene sobre sus vidas. No lo tienen que salir a buscar, no tienen que luchar por eso, no se tienen que preocupar por tenerlo. Viene sobre nosotros la obediencia. La obediencia produce en nuestras vidas paz. Cuando obedecemos tenemos paz. Cuando obedecemos pasamos automáticamente a estar protegidos. Hay una protección sobrenatural sobre nosotros. Y aún si trasladamos esto a nuestra vida cotidiana y a las cosas que nosotros hacemos, hijos que obedecen a sus padres, están protegidos. Cuando nos sometemos a la autoridad, estamos protegidos. Bueno, pero no estoy de acuerdo. Obedece. ¿Y cuál es la protección que recibo? Cuando yo estoy obedeciendo a la autoridad, si sucede algo, yo obedecí. ¿Amén? No soy la autoridad. Hay una protección sobrenatural, pero la tendencia es a desobedecer, ya desde el principio. Pero hablamos de una tendencia que viene de Abraham, pero nosotros estamos en Cristo, amén. Hemos sido hechos nuevas criaturas y entendemos qué es la obediencia y los beneficios de la obediencia. La obediencia se manifiesta en nosotros de tres maneras. Primero, guardando los mandamientos de Dios. Segundo, siguiendo las enseñanzas que Dios nos dio. O sea, no solo yo leo y los guardo, sino poner, activar, accionar eso que aprendí y vivir conforme a su palabra y a la dirección que cada uno de nosotros vamos recibiendo por medio de su Espíritu, que dice que Él nos va a guiar a toda verdad. ¿Qué verdad? A la verdad de la palabra. Amén. Vivir conforme a la palabra y obedecerla trae muchos beneficios a nuestras vidas. Y en 1 Samuel 15:22, ahí nos habla acerca de lo que piensa el Señor de la obediencia. Porque la obediencia no es seguir reglas. Dijimos que obedecer es una actitud, una decisión personal, de fe, de sometimiento. Decido obedecer. Y acá en este pasaje dice, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y en las víctimas como que se le obedezca a sus palabras? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y a veces, humanamente, quizás nos resulta más sencillo hacer determinadas cosas para Dios, pero no obedecer a su palabra. Y para el Señor es mejor, dice acá, la obediencia y el prestar atención. Por eso, iglesia, lo que leímos al principio, el libro de Deuteronomio, cuando nos dice, si escuchan atentamente la voz de Dios y la obedecen, y acá lo vuelve a decir,
si prestamos atención a lo que Él nos habla y obedecemos y caminamos conforme a su palabra y enderezamos nuestros pasos si están desviados para obedecer lo que Él nos manda, eso es mejor que cualquier sacrificio que hagamos para el Señor. El Señor nos manda a obedecer y nosotros al obedecer recibimos bendición. Nosotros al obedecer nos damos cuenta que comenzamos a caminar en una vida de gozo, de paz y de plenitud. ¿Cuántos experimentaron esto? ¿Cómo te sentís cuando obedeces y cómo te sentís cuando desobedeces? ¿No nos sentimos mal cuando desobedecemos? La obediencia trae a nosotros plenitud. En el libro de Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Obedecer. Obedecer la palabra del Señor trae a nuestras vidas paz, plenitud, gozo y seguridad, iglesia. Cuando yo me pongo bajo la obediencia de la palabra y me sujeto a la dirección de Dios, hay una protección. Dice la palabra que el enemigo viene y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si estamos en obediencia, no nos puede tocar. La palabra dice: el diablo no nos puede tocar. Amén. El diablo no nos puede tocar. Si somos iglesia, si somos hijos, caminamos en obediencia, el diablo no te puede tocar. Haga lo que haga, quiera hacer lo que quiera hacer. La palabra dice: el diablo no nos puede tocar. El enemigo no puede venir a nosotros estaba hablando el pastor en estos días, con maldiciones, con brujerías. Hay una protección sobre nosotros. Obediencia, obediencia. Una palabra que a veces resuena y cuesta. Una palabra que hemos aprendido desde chicos, cuando nuestros padres nos criaron. Y la obediencia era parte del aprendizaje y la formación dentro de una familia. Y siempre cuesta. Que los hijos obedezcan, cuesta. Que un joven, que un adolescente obedezca, cuesta. Pero cuando aprendes lo que significa para nosotros la obediencia, entendemos y lo comenzamos a practicar, porque es una decisión. Es una decisión, es una actitud, es un estilo de vida, diría también. Vivir conforme a la palabra de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que está en nosotros y dice que Él es el que nos guía, el que nos muestra el camino. Él es el que nos dice: esto no está bien. Porque cuando desobedecemos, cuando estamos andando en caminos que son torcidos, no por el camino que Dios nos trazó, ese camino que dice su palabra, el camino de las buenas obras. El Espíritu Santo que está dentro nuestro y la convicción que trae a nuestro corazón es clara siempre. Podemos hacer que no escuchamos. No entendí, no escuché, no entendí, no sé qué me estás hablando, voy a hacer mi vida. Pero cuando estamos en desobediencia, corremos riesgos, corremos peligros. Dios nos habla de obedecer. No te quiero leer la otra parte de la desobediencia, porque habla cosas fuertes también, porque Dios me mandó a hablarte de la obediencia.
Pero el no obedecer también acarrea otras cosas que yo para mi vida no las quiero. Obedecer. Hay que tomar decisiones cada día y ponernos conforme a la voluntad de Dios y ahí alinearnos a la voluntad de Dios, alinearnos a sus mandamientos y caminar. A veces no vamos a entender lo que Dios nos está pidiendo. Y yo creo que Abraham, iglesia, cuando el Señor le pidió a su hijo Isaac, no entendería nada. Yo creo que hubo una lucha en él, claro que sí. Pero Abraham decidió obedecer y vio la bendición del Señor. Y pudo experimentar la provisión sobrenatural que Dios trajo a su vida. Y su hijo también. Cuando obedecemos, comenzamos a experimentar las bendiciones que Dios tiene preparadas. Dice su palabra que hay tesoros preparados para nosotros. ¿Y de qué manera se abren esos tesoros? Es en la búsqueda y es en la obediencia. Yo puedo elegir cada día y a cada momento. Podemos elegir. La palabra del Señor nos dice, yo puse delante tuyo. Dios pone delante nuestro, de cada uno de nosotros, camino de vida y camino de muerte. ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir, iglesia? ¿Cuál vas a elegir? Uno acarrea bendición, el otro acarrea maldición, acarrea muerte. Y a veces no terminamos de entender esto, que es cosa seria, porque hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que no nos toca hasta que me corro. Y cuando me corro, me corrí. Estoy a expensas de lo que pase. El obedecer nos protege de los ataques del enemigo. El obedecer no solo añade bendición, no solo nos permite conocer aún más al Señor y experimentar sus bendiciones, todas sus bendiciones. Y me gusta esto que leí, porque las bendiciones abarcan todas las áreas de nuestra vida. Al leerlo en la versión Reina Valera vemos que habla del campo, de la canasta, pero significa que las bendiciones que Dios tiene abarcan todas las áreas de tu vida, iglesia. No queda ni una afuera. La bendición de Dios es completa para nosotros. Obedecer al Señor en las cosas grandes, pero también en las cosas pequeñas, en los detalles, que quizás a veces esos detalles son los que más cuestan. Lucas 16:10 dice, habla de que el Señor va a bendecir a que y dice así, el que es fiel en lo poco, también en lo más será fiel. El que en lo poco es injusto, también en lo mucho será injusto. Me habla de detalles ahí, de esas pequeñas cosas. Dice que si nosotros somos fieles en lo pequeño, en aquello que nadie te ve, pero Dios sí te ve. En aquello que trae en tu corazón una situación de rebeldía interna, porque todos la padecemos. Dios ve, porque Dios es aquel que escudriña. Y acá me dice la palabra que Dios tiene en cuenta esas pequeñas cosas, esa obediencia en lo poco, en que nadie quizás nos ve, que nadie te ve, pero Dios lo sabe, iglesia. Sé fiel, sé obediente en eso poco. A veces Dios nos hace sentir de hacer algo y no terminamos de comprender, pero cuando comenzamos a caminar hacia aquello que vamos sintiendo y entendiendo que es de parte del Señor,
Dios nos va abriendo las puertas. Y cuando lo hacemos, lo primero que vamos a experimentar que Dios derrama sobre nuestras vidas es paz. Un tesoro que no se puede encontrar ni pagar con mucho dinero. Podrás tener mucho dinero, pero si no tenés paz, que el único que la da, ¿quién es? El Señor. No tenés nada, solo dinero. Sos una pobre persona, un pobre hombre, una pobre mujer con dinero. Paz que viene a través de ser obediente. Y a veces el ser obediente requiere sacrificios de nuestra parte. Requiere decisiones que nos van a traer a nosotros dolor por tener que dejar o tener que desprenderme de aquello que me gusta, que me favorece, pero que estoy entendiendo que no es correcto y que eso me puede llevar a un camino de muerte, porque su palabra es clara y dice en el libro de Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Asegurémonos por medio de su palabra de obedecer para poder recibir de parte del Señor todas las bendiciones que Dios nos quiere añadir. Hay recompensa en la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Hay recompensa. Hay una recompensa que viene de parte del Señor. Y no solo una recompensa espiritual, sino una recompensa material también. Si es lo que estás pidiéndole a Dios, si es lo que estás necesitando. Pero ¿de qué nos sirve tener la recompensa o alcanzar lo material si no tenemos una vida plena, una vida de paz y de obediencia en lo espiritual? No tenemos nada, iglesia. Como hijos, como iglesia, tenemos que entender esto. Obedecer a Dios nos hace alcanzar el propósito que Él tiene. Obedecer al Señor nos hace avanzar hacia la plenitud, hacia todos esos tesoros que Él solamente se los da a aquellos que obedecen, aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Todos queremos recibir bendiciones, todos queremos alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Todos queremos que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Todos queremos eso. Tenemos que obedecer. Y esa parte no nos gusta mucho. Esa parte es a veces difícil. Porque cuando queremos obedecer muchas veces se levanta oposición. Cuando queremos obedecer, somos diferentes al resto. Somos el bicho raro donde nos encontramos. Pero si entendemos cuál es nuestra posición, si entendemos quiénes somos y quién es Dios, lo vamos a hacer y vamos a obedecer porque sabemos el resultado que vamos a obtener. Amén, iglesia. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. No te canses de obedecer, no te canses de hacer el bien, no te canses de caminar en la voluntad del Señor. No te canses, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Tenemos que mantenernos firmes y obedecer la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos firmes y avanzar en la voluntad de Dios. Dios nos anima y nos dice que para aquellos que obedecen, Dios tiene bendiciones y las va a añadir a tu vida cada día. Así como sucedió con Abraham, cuando él le entregó a Dios. Si Dios te está pidiendo algo, si Dios te está pidiendo algo, sea lo que sea, no tengas temor.
Entregale a Dios lo que Él te pide. Entregale al Señor ese tiempo que Él te está pidiendo, esa obediencia, ese camino que Él quiere que endereces, esos pasos que te están llevando para un lugar oscuro, incierto, donde el enemigo te está esperando ahí. Porque la palabra dice, el enemigo, el diablo vino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir tu vida. Pero cuando estamos en obediencia, recibimos la protección del Señor. Cuando estamos en obediencia hay una paz que sobrepasa nuestro entendimiento y nos podrán faltar, decía Joel hace un ratito, nos podrán faltar muchas cosas. Quizás puedes estar hoy en necesidad. Pero el Señor, como lo hizo con Abraham, va a venir a proveer sobrenaturalmente sobre tu vida lo que vos necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo. Porque no hay justo desamparado, dice la palabra, y su simiente que mendigue pan. Dios no te va a avergonzar. Si vos decidís tener una vida de obediencia, Dios nunca te va a avergonzar. Y dice, ni a vos ni a tus hijos. Amén. Dios no nos avergüenza. Dios no es un Dios de confusión ni de vergüenza. Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como hijos, entendamos que el obedecer a Dios, que el escuchar lo que Él nos va marcando, las enseñanzas que va trayendo a través de la lectura de la palabra, de las prédicas, de cualquier manera que Dios te hable y te haga entender lo que tenés que hacer, podamos tener la actitud correcta, la decisión correcta de obedecer. Así como Jesús nos dejó su ejemplo. Jesús obedeció por amor. Jesús se sometió y obedeció por amor. Nosotros, si amamos al Señor, si valoramos lo que Él hizo por nosotros en la cruz, si entendemos que nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino de luz, si entendemos que cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, nos vamos a ir con Él y no vamos a estar acá en la gran tribulación, en aquellas cosas que se vienen. Si tenemos un corazón agradecido y amamos al Señor, dice su palabra, iglesia, que sus mandamientos no son gravosos, que sus mandamientos, cuando nosotros los obedecemos, nos hacen vivir una vida alegre, plena, de paz. No son cosas que no se pueden cumplir, son cosas que hay que decidir obedecerlas y cambiarlas. Y encima nos dice, si ustedes obedecen mi palabra y me escuchan atentamente, escuchan mi voz, yo les traigo todas estas bendiciones y las añado sobre sus vidas y los llamo mi pueblo, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Obedecer al Señor es una decisión. Obedecer a Dios es una actitud voluntaria de sumisión, una actitud voluntaria de amor, de fe, creyéndole a Él, que lo que dice su palabra así es. Y si yo obedezco, me va a llevar a alcanzar todo lo que anhelo, lo que necesito, lo que deseo. Que el obedecer al Señor, como hemos leído, para Dios es muy valioso. Y quizás si Dios nos pidiera un sacrificio y nos dijera, bueno, en dinero, en tiempo, en alguna tarea especial que tengamos que hacer,
Quizás si Dios nos dijera, te tenés que desprender de Él. Mira, iglesia, recuerdo hace muchos años de esto que te voy a contar, pero me lo estoy recordando ahora. Yo tenía una cartera que me encantaba, amaba mi cartera. Una bella cartera, hermosa cartera. Usaba siempre mi cartera porque la amaba, me encantaba. Y un día estando en una reunión, el Señor me dice, y yo quería no escuchar, me pareció, así, tenés que regalarle tu cartera a esa mujer, porque me la marcó, a ella. Y yo dije, no escuché nada. Y estábamos en una reunión, un culto. Yo digo, no, me pareció, no era el Señor, no puede ser que el Señor me diga que tengo que regalar mi cartera. Parecía el Isaac en el corazón de Abraham. Y terminó la reunión y empezamos a saludar. Yo no quería que viniera la hermana. Yo decía, a lo mejor, si no es de Dios, que la hermana haga así, se pare y se vaya. Ya está, no era de Dios. ¿Viste? Hacemos esas cosas, ¿eh? Y no, la hermana no se fue y me vino a saludar y estábamos varias conversando y charlando y el Señor seguía diciéndome, tenés que regalarle tu cartera. Yo decía, bueno, pero ¿dónde pongo todas las cosas de mi cartera? El Señor me solucionaba todo, ¿eh? Haces esto, una bolsita, no hay problema por dónde. Bueno, iglesia, obedecí. Le regalé mi cartera, la regalé. La hermana no entendía nada. Gracias. Bueno, ¿viste? Todas esas cosas que pasan, ¿no? De sorpresa. Yo decía, se la daba y la quería agarrar. Yo decía, la hermana me diga, no, hermana. Yo decía, bueno, no, la hermana la agarró la cartera, muy linda cartera. Pero cuando yo obedecí, me costó obedecer, con mis entrañas obedecí. No te voy a decir, ay, sí, Dios me habló y yo dije, amén, Señor, aleluya, alabado sea tu nombre. No, tuve una lucha interna, previa, mucha lucha previa, pero también entendí que era una cartera. Cuando yo se la doy a esta mujer, la mujer se fue, no tuve tristeza, nunca jamás extrañé mi cartera. Podría decirte que después de eso vinieron muchas carteras, enseguida no. Pero tampoco las esperaba. Mirá, iglesia, lo que yo llegué a experimentar una vez que yo le entregué a esa mujer mi cartera, no tenía precio. Y mi cartera era carita, ¿eh? Y era hermosa y estaba bien cuidadita. Superó el precio de mi cartera. Superó. Y yo dije, wow, qué bueno que te obedecí. Bendije a una mujer y bendije mi vida plenamente. Porque lo que yo llegué a experimentar ese día de parte del Señor en mi corazón, no hay millones de carteras que me lo puedan dar. Amén. Entonces a veces el Señor nos pide cosas que decimos, no escuché. ¿Viste cuando los chicos no quieren obedecer? ¿Nunca hiciste así? No escucho. Hacemos así con el Señor. Pero lo que llegamos a experimentar después es maravilloso. ¿Y vinieron más carteras? Sí, vinieron más carteras. Cuando Dios quiso y de la manera que Él quiso y las que Él quiso. Y hoy tengo muchas carteras. Capaz que siempre ando con la misma, pero tengo muchas carteras. Soy bendecida. Y si no las tuviera, sigo siendo una mujer bendecida, porque mi bendición no viene por las carteras que tenga. Amén, iglesia. Mi bendición viene de parte del Señor a mi corazón.